Ahora, con la ayuda de la pinza amperimétrica, mediremos la corriente que circula por el circuito, en el cual la configuramos en el rango de 400 miliamperios y conectamos el cable que alimenta el circuito, obteniendo un resultado de 239 miliamperios. Ahora, mediremos voltaje. Constatamos que el valor de la fuente siga constante, como lo habíamos configurado anteriormente, 240 voltios. Ahora medimos el voltaje de la resistencia de línea. Ahora obtuvimos un valor de 29,42 voltios. Ahora medimos el voltaje en la carga, obteniendo un valor de 222 voltios. Por último, medimos el voltaje en la inductancia, que nos da un valor de 190 voltios. Todos estos dos resultados los podemos constatar en el preinforme. Seguidamente, configuramos el analizador AMC para medir potencia, en donde conectaremos la pinza perimétrica del analizador, recordando que este tiene un rango de medida mínimo en miliamperios de medición para que realice su correcta medición. Conjuntamente, conectamos las terminales para la medición de voltaje en analizador, donde de igual manera que el multímetro tiene su punto común y su punto de medición de voltaje. Ahora, movemos el seleccionador en la posición de potencia, pero por defecto el analizador se configura automáticamente en medición trifásica. Por ende, nos dirigimos al menú y lo desactivamos para dejar que el analizador nos mida la potencia monofásica, que es lo que queremos ahorita en esta práctica de laboratorio. Así la desactivamos. En donde en este instrumento podemos medir potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. A su vez, también medimos el voltaje y corriente en el circuito. En este esquemático observamos cómo realizar la conexión de nuestro analizador, en donde la terminal positiva del analizador lo conectaremos en la terminal positiva de la carga y la terminal negativa del analizador lo conectaremos en el negativo de la carga, o sea en el negativo de la bobina. A su vez, para mayor facilidad, conectamos la pinza perimétrica en el cable de alimentación del circuito, en donde este cable debe tener una longitud considerable debido a que necesitamos darle vueltas. ¿Por qué? Porque el analizador tiene un rango de medida mínimo en miliamperios, de 500 miliamperios, y según los cálculos teóricos tenemos una corriente de 240 miliamperios. Por ende, debemos darle dos vueltas. Y todos los valores obtenidos en el analizador lo vimos por el número de vueltas que le dimos al cable en la pinza perimétrica. En el laboratorio conectaremos la pinza al circuito, en donde la pinza nos indicará hacia qué sentido mide la corriente, en donde, de acuerdo al preinforme y al rango de medida, es necesario darle dos vueltas al cable para que éste pueda medir. Seguidamente, conectamos la terminal positiva en el analizador en el positivo de la carga y la terminal negativa en el negativo de la carga. Como resultado, obtuvimos los siguientes datos con el analizador, en donde la corriente sigue en el número de vueltas que le dimos al cable, como ya he dicho, 2. Ahora lo ajustamos en la posición de potencia y, como resultado, tuvimos los siguientes datos, en el cual estos valores los dimos en el número de vueltas que le dimos al cable, por 2. Ahora, en la ventana 2, tenemos la medición del factor de potencia, el cual fue de 0,545. Ya para finalizar, mediremos la potencia generada por la fuente, en donde la terminal positiva del analizador la conectamos al positivo de la fuente y la terminal negativa del analizador al neutro del banco de Lorenzo. De igual manera, la pinza perimétrica del analizador la dejamos conectada de la misma manera que para la medición de potencia en la carga. Entonces,
La pinza empirimétrica no la movemos para nada, pero en cambio, la terminal positiva del analizador la conectaremos en la terminal positiva del banco. A su vez, la terminal negativa del analizador en el neutro del banco. Como resultado se obtuvieron los siguientes datos. De igual manera, dimos el valor de corriente en el número de vueltas que le dimos por 2. Ya en la ventana de potencia, obtenemos los valores de potencia activa, reactiva y aparente. De igual manera, los dividimos estos valores en el número de vueltas que le dimos por 2. Y por último, en la ventana de factor de potencia, obtuvimos un valor de 0,627. Con esto, terminamos nuestra práctica de laboratorio número 2. De igual modo, continuaremos con la práctica número 3 con los mismos valores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.